Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 7. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Pueden sentarse, por favor. Obviamente, como ya sabemos, el apóstol Pablo está defendiendo la iglesia, como siempre lo ha hecho, de aquellos sabios mundanos, de aquellos religiosos que no conocieron al Señor en verdad. Y le aconseja justamente en esta carta el apóstol Pablo a Timoteo que deseche esas fábulas profanas y de viejas. Fábulas habla de ideas mundanas. Ideas mundanas y de viejas. Ideas humanas. ¿Por qué tendría Pablo que aclarar estas cosas? Porque todo lo que no va de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Evangelio que Dios nos ha dado, que Dios le había encomendado al apóstol Pablo, son ideas humanas, ideas de hombre, y que por lógica no tienen un final bueno, no tendrán un resultado bueno. Parece que el cristiano olvida que Dios lo llamó a su reino y nos introdujo en su plan, en sus propósitos, y nos revela su evangelio, la palabra. Entonces, por lo tanto, como hombre no tenemos nada que aportar a un plan tan hermoso y perfecto como lo ha hecho Dios. Porque si nuestro Dios, hermanos míos, preparó el evangelio, seguramente lo hizo perfecto, porque así es Dios. Ha hecho todas las cosas perfectas siempre. Entonces acá Pablo le está aconsejando a Timoteo que tenga cuidado de estas cuestiones. Y obviamente podemos quizás indagar y averiguar cómo se lleva esta palabra al cuidado netamente de la iglesia, que no está mal, obviamente, pero a mí me llama la atención que esto puede servirnos de mucho a nosotros. Puede servirnos de mucho, puede ser algo muy favorable, porque a veces indirectamente, sin tener la intención, aportamos muchas cosas al evangelio, o quizás sin decirlo de esa forma, con nuestras actitudes, con nuestras ideas, e indirectamente no aceptamos en la totalidad la voluntad de Dios. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado de ideas mundanas, de estas fábulas, ideas mundanas, historias. Por otro lado, cantidades de personas en el mundo entero, evangélicos, cristianos, son arrastrados por diversos tipos de doctrinas que no salen de la Biblia o no nacen en la Biblia, y son aconsejados y enseñados con un evangelio, como decía el Señor anoche, que no existe en la palabra de Dios. Ahora, que nosotros tengamos este conocimiento, hermanos míos, a ellos no les ayuda en nada, pero que nosotros seamos los que justifiquemos a Dios obrando conforme a su palabra, eso atraerá a muchos hacia el reino de Dios. Acordémonos que cuando Jesús se manifiesta en aquel tiempo, aquella sociedad donde Él se movía, acordémonos que la conducta de Jesús atraía a mucha gente, la respuesta de Jesús atraía a mucha gente, el conocimiento que Él tenía atraía a mucha gente, la doctrina que Él tenía atraía a mucha gente. Entonces, así como Él, también nosotros
Porque Jesús, hermano, no solo enseñó, sino también hizo, manifestó, demostró. No por el solo hecho de que habría que demostrar, sino por el simple hecho que al estar sujeto a lo que Dios estableció, Cristo y también nosotros no hacemos más que manifestar la grandeza del plan de Dios. De cómo hombres que no tenían quizás valor de muchas cosas, como el valor de la familia, el valor de la unidad, el valor del compañerismo, el valor de la ayuda mutua, no existía en nuestros pensamientos ese tipo de ideas. Y como Dios nos trajo y nos transformó, y fue posible que la palabra de Dios se vaya cumpliendo en nosotros cuando acudimos a las necesidades, como oímos a las necesidades de los hermanos, ayudándonos los unos a los otros y haciendo, hermanos míos, visible la enseñanza de Dios. ¿Cómo no alegrarnos si nosotros mismos podemos ver y comprobar que la palabra de Dios es eficaz? Que no porque 4, 5 o 1 millón o miles de millones de personas no crean a la palabra de Dios, no por eso invalida la palabra de Dios, ni mucho menos su plan, sino que se llevará a cabo. También me dice en la segunda carta, capítulo 2, verso 16, más evita profanas y vanas palabrerías. Otra vez la palabra profana. Y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Acá dice, desecha fábulas profanas y de vieja, ejercítate en la piedad. Y acá le está diciendo que eviten las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, es importante saber a qué se está refiriendo. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la impiedad? Porque a veces tenemos en nuestros corazones o en nuestro entendimiento que la piedad, hermanos míos, es el solo hecho de estar en la casa de Dios, el solo hecho de habernos hecho cristianos, el estar quizás orando, el estar quizás leyendo la Biblia o comportándonos, hermanos, como personas que tenemos interés, mucho interés en la palabra de Dios. Sin embargo, lo hemos visto, no es algo que nosotros no pudiéramos haber experimentado, lo hemos visto, personas con mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen una manifestación de piedad. Algunos tratan de manifestarse como quienes son piadosos, pero niegan la eficacia de la palabra de Dios y de todo propósito de Dios. Entonces, ¿qué es la piedad? Seguramente no nos vamos a recordar las cosas que se hablaron en otro tiempo, por eso también Dios, en su misericordia, nos vuelve a hablar, para que nosotros, hermanos míos, nos tomemos de la bendita palabra de Dios y sigamos creciendo y alcanzando todo propósito de Dios. Entonces, después vemos el significado de la palabra, pero Pablo le dice, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. O sea, había algo que hacer. Había algo que hacer con el tema de la piedad. Un ejercicio, la palabra precede, ejercicio, ejercítate en la piedad. A ver, ¿a qué se refiere con la palabra ejercicio? Entrenar, practicar, habituarse. Y habla de un esfuerzo propio, de un esfuerzo personal, de un esfuerzo, hermanos míos, que debe hacer el que quiere agradar a Dios. Entonces no estamos hablando de algo que simplemente Dios puso en el cristiano, sino que estamos hablando de algo que se debe ejercitar y de hecho tiene que culminar con habituarnos, que sea nuestra hábitat, nuestra costumbre, que sea algo que nosotros esté siempre. Por eso que la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos míos, es una manifestación constante de las cosas que Dios nos ha enseñado. Por eso no podemos hacer nosotros como los escribas y fariseos, abandonar las cosas porque hacen las cosas nuevas. Nosotros no tenemos que abandonar absolutamente nada. Nosotros tenemos que seguir añadiendo y creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Creciendo. ¿Verdad?
creciendo. Cuando una persona comienza a crecer humanamente hablando, un niño no va desechando alimentos y comer otros, sino que va añadiendo día tras día más calorías, como querramos llamarle, porque va alcanzando cierto grado de adultez, de crecimiento, y necesita desarrollarse. Esto es igual. Todo el conocimiento que Dios nos da hoy no pudo habernoslo dado hace 10 años atrás, porque éramos niños, porque no estábamos preparados para un alimento sólido. Hoy ya estamos, gracias a Dios, preparados para un alimento sólido. Entonces vienen las justas exigencias de Dios para que nosotros nos manifestemos como Él espera que lo hagamos. Gracias a Dios por su cuidado, porque Él lo hace de una manera especial. Nosotros vemos, por ejemplo, para que tengamos un verso sobre que apoyarnos sobre la palabra ejercicio, Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad, dice el escritor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué cosa? Ejercitados. Después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados, aquellos que se entrenaron, aquellos que buscaron de que algo suceda con lo que Dios le había enseñado. En el caso de disciplinar, someterse a lo que Dios estableció porque buscan un resultado. ¿Sí? La persona no se puede restaurar por sí sola. La persona necesita la disciplina de Dios y debe también aceptar la disciplina de Dios. Debe aceptar la corrección de Dios. Una persona que se equivoca y no acepta la disciplina y la corrección de Dios, obviamente jamás se restaura. Jamás se restaura. Pero la persona que se reconoce ante Dios y acepta la disciplina, acepta el consejo de Dios y cambia de actitud, es una persona propensa a restaurarse en la gracia de Dios. Dice a los Hebreos, también capítulo 5 y el verso 14, solamente para tomar el ejemplo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿ves? Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados por el uso. Obviamente, todas las cosas requieren un esfuerzo. Todo esto de que hablamos requiere un esfuerzo, hay una demanda de parte de Dios para mi vida. Hay una demanda, Dios me demanda que yo debo aceptarlo y yo debo corregirme. No cambió. El Dios que nos habla hoy es el mismo que le habló a Israel. Es el mismo que hizo los cielos y la tierra. Y el mismo plan y propósito que ideó Dios desde el principio es el que está llevando a cabo con nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, el plan de Dios, la idea de Dios, el proyecto de Dios y todo lo que lo acompaña no cambiará. Él quiere lograr con el hombre lo que se ha puesto como meta a sí mismo. Por eso le digo a Jacob, no te negaré hasta que no haga contigo lo que yo quiero hacer. Gloria a su nombre. Entonces significa practicar, entrenar, habituarse. La palabra habituarse significa acostumbrarse a hacer algo. Acostumbrarse a hacer algo. Entonces una costumbre no, es el ejercicio que nos lleva a la práctica. Es el ejercicio que nos lleva a la práctica. Segunda de Pedro capítulo 2, para que veamos que la palabra también existe en la Biblia y que muestra obviamente algo bastante serio en este pasaje, capítulo 2, verso 14. Veamos el 13 para que quede más contento. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen
a las almas inconstantes, tienen el corazón, que dice, habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Es que aparece la palabra habituado, que tiene costumbre? ¿De cuántas cosas nosotros no tenemos la costumbre que debiéramos tener? Por ejemplo, puedo citar algunas: la costumbre de llegar a horario del culto. Tenemos la costumbre de llegar tarde al culto, como si no fuera importante. Por eso recalco que el Dios que hoy estamos adorando, que el Dios que hoy nos está hablando, es el mismo Dios desde el principio, que consumió a mucha gente por no haber hecho lo que a Él le agradaba o lo que Él esperaba. Sin embargo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, parece que está todo permitido, y no es así. Dios está trabajando con nuestra vida para transformarnos. No hago más que resaltar la misericordia y la paciencia de Dios también en esto, porque Dios está trabajando con nosotros para lograr que esto suceda. Entonces estos falsos maestros, ¿ven?, estaban habituados, su corazón se habitúa a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuánta gente hay que predica el Evangelio y es codicioso? ¿Cuánta gente que enseña y en la enseñanza solamente trae beneficio para su propia persona? ¿Qué ganamos con mirarnos de repente hasta criticarlos? ¿Por qué mejor no damos gracias a Dios por estar donde estamos? ¿Por qué mejor no damos gracias a Dios por su palabra? ¿Por qué mejor no le damos el valor a lo que nos ha concedido Dios por gracia y por misericordia? ¿Acaso será una jactancia para nosotros que podamos entender algo de la Escritura? Si no salió de nosotros, al contrario, a nosotros vino. Entonces demos el valor, porque si a nosotros vino fue porque Dios así lo quiso. Entonces demos el valor a la palabra de Dios, a la enseñanza. Puede ser que la enseñanza sea de repente al gusto de algunos muy larga, con muchos pasajes, lo que quiera. Aprenda a comer lo que le sirven. Aprenda a comer lo que le sirven. El que está dando la comida, el alimento sólido, es Dios. No se aprendamos a comer. Si empezamos a desecharlo, vamos a debilitar. Y Dios no está queriendo eso. Porque mucho menos ahora. Más bien está queriendo que cuando suene la trompeta estemos listos para marchar con el Señor. Al que vive sea la gloria. Entonces, ¿qué es la piedad? Según un diccionario secular dice: sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Para ese lado apuntamos siempre el tema de la piedad. Siempre para el lado de lo que se siente, para el lado de la compasión. Encaja con la idea, encaja con la idea que traemos del mundo de lo que es la piedad. Encaja con la idea, hermanos amados, de un hombre que se conmueve, de una mejor mujer que se conmueve cuando ve una situación. ¡Qué piadoso! Pero si esto fuera así, entonces seríamos movidos por sentimiento y no por el espíritu. Entonces todas las cosas buenas pasarían a formar parte de nuestro sentimiento, lo que nos lleva a hacer algo de lo que estamos sintiendo. Y no es así en nuestra vida, es un caso diferente. En nuestra vida, hermanos míos, la dirección del Espíritu Santo nos lleva a hacer aquello que agrada a Dios. Nos dirige o no, nos guía o no. Y nosotros decidimos. Porque si bien, hermanos míos, es cierto que Dios por medio de su Espíritu nos guía hacia toda la verdad, no siempre obedecemos a la verdad a la cual nos lleva el Espíritu. Por eso piedad, obviamente, bíblicamente hablando, no tiene nada que ver este concepto de la palabra piedad. Piedad, según la Biblia, significa ser devoto,
dedicarse con fervor a algo. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él, o sea, Dios. Entonces, está hablando de que el que realmente es piadoso es una persona dedicada, ocupada enteramente a Dios. Sonamos. No queda ninguno aquí. No dije ninguno de ustedes, ninguno. A veces no tenemos el conocimiento y es necesario que Dios nos revele. ¿Por qué siempre, hermanos míos, pensamos que no puede ser tal la exigencia? ¿Acaso Dios está jugando y dándonos un evangelio a media? ¿O Dios nos está dando un evangelio que nosotros tomamos a media? Un evangelio de justas y hermosas exigencias que transformarán nuestra vida en beneficio de los demás, a la semejanza de Cristo. Entonces habla de una persona que es devota, que se dedica con fervor a algo. Y nosotros cuántas veces oímos desde acá, Dios nos habló, Dios nos enseñó, pero no tenemos presente las enseñanzas de Dios. Y al no tener presente, obviamente no estamos nosotros practicándolas. Y al no practicarlas, hermanos míos, no somos piadosos. Culminando el significado de la palabra, terminamos diciendo, en parte, la piedad es obedecer a Dios. La piedad es la obediencia a Dios. Entonces, cuando Dios nos habla, como en este pasaje, ejercítate para la piedad, entonces toma sentido la palabra ejercicio. Toma sentido porque yo debo ejercitarme en obedecer a Dios. Nosotros debemos ejercitarnos en obedecer a Dios. Nosotros debemos ejercitarnos cuando nos habla, por ejemplo, de santificación, en santificarnos. ¿Sí? A causa, hermanos míos, de no entender lo que significa la piedad, muchos nos consideramos justos y teniendo una vida totalmente impía. Sin embargo, nosotros tenemos que ser los que mostremos la piedad. El ejercicio donde mi vida, nuestra vida, se va transformando y conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es la piedad. Esa es parte de la santificación. Ese es el transformar de la vida que por gracia Dios nos ha dado. En su misericordia y en su amor, para que nosotros vivamos diferentes. Seamos diferentes. Y nos manifestemos en forma diferente. Entonces, caracterizada por una actitud en pos de Dios hacia aquello que le es agradable a Dios. La pregunta es, ¿qué cosas agradan a Dios? Y podemos hablar de ponernos en oración, de leer la Escritura, que son cosas que seguramente agradarán a Dios. Sin embargo, no son las demandas de Dios para nuestra vida. La demanda de Dios para nuestra vida es la comunión entre los hermanos, que lamentablemente se interrumpe muchas veces por diversas situaciones humanas, por diversos conceptos humanos, por diversas ideas humanas, por sostener cosas propias. Se interrumpe la comunión, se interrumpe esa buena armonía que debe haber entre los hermanos. Hemos oído lo lindo que está sucediendo, ¿verdad? Pero no lo alcanzamos todo todavía. Tenemos que seguir progresando. La insistencia de Dios va a ser siempre con nosotros, aunque usted lo haya alcanzado, aunque alguien de aquí lo haya alcanzado, Dios va a seguir insistiendo hasta que todos lo alcancemos. Porque si usted va por delante de mi persona, yo tengo que llegar donde usted está. Nosotros tenemos que llegar donde usted está.
Si alguien de aquí va delante de nosotros, nosotros tenemos que llegar. El que está haciendo este trabajo es Dios. Y el que va a hacer que todos lleguemos a esa estatura de un varón perfecto es Dios. Y como lo hará, como lo enseñamos en muchas ocasiones, por medio de su palabra y a través de los dones que Él ha establecido, ministerios que Él estableció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces la Nueva Traducción Viviente dice, en lugar de esto, en lugar de fábula, en lugar de ideas humanas, entrénate para la sumisión. Así traduce. Entrénate para la sumisión. La sumisión significa someterse, acatar. Entonces dice, en lugar de fábula, en lugar de perder tiempo, a lo mejor lees un libro, que no está mal por ahí leerlo, pero mejor lee la Biblia. Mejor repasa las enseñanzas. Mejor repasa aquello que te va a llevar hacia la vida. Entonces, en lugar de aquello, en lugar de las fábulas y de cosas profanas que no sirven para nada, entrénate en la sumisión. Entrénate en obedecer a Dios. Entrénate en acatar las órdenes de Dios. Entrénate en estar atento con tus oídos y con tu corazón para hacer las cosas que realmente agradan a Dios. Alegrar el corazón de Dios pareciera una tarea difícil. Sin embargo, si cada uno de nosotros fuéramos obedeciendo la palabra de Dios tal y como Él la enseña, de seguro en Dios habrá una alegría tan tremenda que su bendición no tardará de caer sobre nosotros. Porque estas cosas agradan a Dios. Porque es la manifestación que se vio en Cristo Jesús. Es la ocupación de Cristo sobre la humanidad. Como nosotros también no querer lo mismo, no desear lo mismo, no manifestar lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo me ejercito en la piedad o para la piedad? Yo se lo leo, porque yo escribí hoy. Yendo a la práctica de la doctrina que es conforme a la piedad, entrenándome en ella hasta llegar al punto en que esté habituado a ella. ¿Quién de los que estamos aquí está habituado a perdonar? Habituado, costumbre, algo cotidiano, algo de siempre, de cada momento, habituado a perdonar. ¿Quién de los que estamos aquí está habituado a amar? ¿Cuántos estamos habituados a pasar por alto las ofensas? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos ejercicios que favorecen a los hermanos? ¿Cuántos? Sin embargo, pudiéramos hablar de cuántos ejercicios no favorecen a los hermanos. Por ejemplo, que usted falte al culto, siempre habrá alguien a quien no le favorece. Pero que tiene que ver si cada cual viene al culto y es personal la salvación, es personal y particular el congregar, está bien. Pero si alguien está observando su vida y se apoya en su testimonio porque lo vio, que es una persona, un cristiano fiel, una cristiana fiel, que no falta al culto y de repente empieza a faltar al culto, ¿a cuántas personas que la estaban observando le perjudica en su corazón? Ahora, ¿por qué dejar de hacer aquello que es bueno? Si estamos diciendo que venimos a adorar al único Dios, al único, no hay otro, único Dios verdadero, el que se ocupó de usted y de mí, el que sin pedírselo envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos, hermanos amados, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos el deseo de venir a adorar y darle gracias? De cuando alguien nos da un horario, por ejemplo, en un trabajo secular, tratamos de cumplir porque tenemos miedo de perder el trabajo. Sin embargo, Dios nos llama para bendecirnos y estamos remolones para no saber si llegar a horario o no llegar. Y algunos hasta piensan, no importa si llego más tarde, total el culto empezó tarde. Y el culto empieza tarde porque todos venimos tarde. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿cómo ejercito la piedad? Yendo a la práctica de la doctrina que es conforme a la piedad. Porque hay doctrinas que no son conforme a la piedad. Entrenándome en ella hasta llegar al punto en que esté habituado a ella. Entonces lo aclaramos, hasta que se haga un hábito, escuche, hasta que se haga un hábito obedecer a Dios.
Yo obedezco a Dios, hermano. ¿De verdad lo dice? ¿Usted obedece a Dios? ¿Ya ha obedecido a Dios en todo? Hasta que se haga un hábito obedecer a Dios, ejercítate en la piedad. ¿Me escuchas? Ejercítate en la piedad. Haz ejercicio. ¿Qué te dice Dios hoy? Practícalo ya. No te demores. No dejes pasar el final de culto sin practicar la palabra de Dios. Y allí comenzarás a ejercitarte hasta que se haga un hábito que cada vez que Dios te hable, tú quieras orar conforme al consejo sabio de Dios. Gloria a Dios. Entonces preguntémonos, a ver, ¿es necesaria la piedad? Sí. Sí. Sin ella no se puede servir a Dios. Sin ella no se puede servir a Dios. Sin embargo, servimos a Dios igual. Pero ante los ojos de Dios, ese servicio no es genuino porque no es obediente usted a la palabra de Dios. Porque no somos obedientes en la totalidad al consejo de Dios. Lo hacemos igual, pero no es un servicio que agrade a Dios. Para servir a Dios, hermanos míos, nosotros tenemos que practicar la piedad, ir a la obediencia. ¿Pensamos acaso que nuestra propia oración sin la piedad no sirve de nada? Sin la obediencia a Dios, ¿qué obligación tiene Dios en responderme a mí cuando yo no le obedezco? ¿Está oyendo? A ver, preguntémonos, ¿qué obligación tiene Dios en responder mi oración si cuando Él demanda de mí yo no le obedezco? ¿Acaso Dios tiene compromiso con nosotros porque nosotros hicimos algo por Él? ¿No hace todas las cosas por amor y por misericordia? ¿No se está ocupando de nosotros porque a Él le ha placido hacerlo? No nos sacó de una condición de pobre, hermanos míos, de una terrible pobreza y futura condenación para ponernos en un lugar de gloria, y no le damos la gloria a Dios por lo que hizo. Gloria a su nombre. Gloria a este Dios maravilloso, porque si fuera, hermanos amados, la actividad de Dios como fue en el principio o en la antigüedad, estaríamos consumidos. Pero en su misericordia nosotros abusamos de ella, no obedeciendo a Dios. Así que hasta la oración tiene estorbo. En Proverbio 28:9, hoy una meditación muy linda. Proverbio 28:9 dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Escuchó? Dios detesta Dios la oración del que no hace caso de la ley. La pregunta es, ¿estamos sujetos nosotros a la ley de Moisés? No, estamos sujetos a la ley de la libertad. Estamos sujetos al ejemplo de vida de Cristo. Estamos sujetos a tomar la forma de ese modelo perfecto y a copiar todas sus actitudes, todas sus demostraciones y toda su paciencia manifestada. Ese es el Señor, Jesucristo, un hombre, donde se dio lo que jamás se dio, a donde nosotros tenemos que encontrar lo que estamos buscando, una vida agradable a Dios. Gloria a su nombre. Entonces, ¿tiene estorbo la oración a causa de la piedad? Bueno, pero yo no obedezco todo, pero obedezco en parte. No. Acá está hablando de un ejercicio que nos va a llevar a obedecer a Dios en todo. ¿Se escuchó? En todo. ¿Acaso Dios se conforma? Dijimos cuántas veces. Pablo empieza la carta a los romanos con la palabra para que obedezcan a la fe y termina la carta a los romanos para que obedezcan a la fe. Quiere decir que es importante que cuando Dios nos hable, eso que Dios nos habla se haga vida a nosotros. Si no, no tiene sentido el mensaje. No tiene sentido la enseñanza, por más bonita que sea. ¿Cuántas veces conversamos con los hermanos que ministran la palabra de Dios? Y decimos nosotros mismos qué buen mensaje, pero ¿qué pasa con algunos hermanos? No pasa nada. Sencillamente no están habituados a ser una persona de piedad, una persona que obedezca a Dios, una persona que tenga un interés genuino.
quiero compartir un pasaje de Isaías. Realmente, cuando lo oí, me di cuenta que podemos compararlo con nuestra vida como iglesia, que nos va a servir de mucho, porque por ahí, sin darnos cuenta, tomamos la actitud de la nación de Israel. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, trae a memoria un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Isaías. El profeta Isaías usa el título sobre Judá y Jerusalén, el título de Sodoma y Gomorra. Ofensivo el mensaje, porque compara a Judá y a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, que fueron consumidos por su pecado. Los compara con ellos. Y el apóstol Pablo dice: gracias a Dios que dejó un remanente escogido, porque si no, como Sodoma y Gomorra hubiesen sido, no habría descendencia, habrían sido todos consumidos. Entonces, en el capítulo 1 de Isaías, es el verso 9 que el apóstol Pablo trae a la memoria. Leemos hacia adelante y dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para holgar mis atrios, se lo leo, este verso se lo quiero leer en la traducción Dios habla hoy. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? ¿Es de qué está hablando? Es un insulto, una abominación en la forma que nos presentaba el holocausto. Mejor dicho, la condición, más que la forma, la condición en la que se presentaba. Y le dice en el verso 13: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienda vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud. Restituid al agraviado. Haced juicio al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, ¿cuántas veces venimos a rendir culto a Dios en una condición semejante? Sacrificios de labios que confiesan su nombre, lo expresamos porque está escrito. Pero debiéramos preguntarnos nosotros también: ¿se habrá hastiado Dios de nuestros agradecimientos? ¿Se habrá hastiado Dios de nuestra ofrenda? ¿Se habrá hastiado Dios de que venimos con un supuesto corazón entregado a Él, pero nos hemos cansado de hacer lo malo? ¿Se habrá hastiado Dios? Cansado estoy
no los quiero ver, no los puedo soportar, no los quiero sufrir. ¿Habrá dicho Dios esto de nosotros? Y si fuere así, así todo, Dios nos muestra su misericordia. Si fuere así, hermanos míos, con algunos de nosotros o con todos nosotros, Dios sigue mostrando su misericordia. Porque nos reprende, como también lo ha hecho con Israel. Y nos dice a nosotros, como también le dijo a Israel, lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. No nos ponemos a pensar porque esto ya no nos pesa. No nos pesa porque fuimos justificados. No nos pesa porque consideramos que todo lo que hacemos está bien. No nos pesa porque en nuestros errores y en la insistencia de las cosas malas no somos consumidos. Porque la paciencia de Dios está esperando nuestro reconocimiento, nuestro arrepentimiento, que nos volvamos a Él de todo corazón. Queremos enseñar lo que no hemos aprendido. Queremos alcanzar lo que no buscamos. Queremos que todos obedezcan y nosotros no lo hacemos. ¿Qué sucederá con su pueblo? ¿Acaso no seremos nosotros aquellas personas que manifestemos la piedad y no la impiedad? ¿No obedeceremos a Dios? ¿Seremos capaces en esta noche de enfrentarnos nosotros mismos? ¿Será usted capaz de enfrentarse a usted mismo y decirse las cosas como si Dios mismo se las dijera en su misma presencia? Reconociéndonos delante de Dios que esto pudo pasarnos, que no cesamos de traer todavía a los cultos nuestras ideas. Y no tenemos entonces tiempo para adorar a Dios. No tenemos tiempo para presentarle nuestro corazón entregado a Dios, porque son muchas cosas las que tengo que pensar. Me olvido de que vine al lugar donde Dios me estaba esperando para que yo le adore y le dé gracias por su salvación tan grande. Pero estamos tan ocupados con nuestras cosas. Hay tantas cosas en nuestros pensamientos. Hay tantas formas de búsqueda nuestra en que se acepte mi modo de pensar, porque no estoy tan equivocado. Todo, hermanos míos, todo lo que proviene de este hombre viejo, de este hombre natural, no sirve para Dios. Por lo tanto, tenemos que desecharlo. Desechemos todas esas cosas como si fueran la misma fábula de viejas doctrinas que están implantadas en nuestros corazones, que no le llamamos doctrina, pero son enseñanzas grabadas en nuestros corazones, que la aprendimos de alguien, que lo tomamos porque nosotros pensamos que es bueno, porque lo buscamos en la Biblia y tratamos de acomodar mi pensamiento a la Biblia y no que la Biblia me acomode los pensamientos. Y así queremos servir a Dios. Y así quizás nos presentamos como ministros de piedad, como hermanos de piedad, como siervos de piedad. Ahora, quizás Dios, en su misericordia, nos esté diciendo: no me hastíes de lo que estás presentando. Cansado estoy de ver esto. Pero puedes hacer algo. Podemos hacer algo. Vamos a lavarnos. Vamos a limpiarnos. A veces lo tomamos como que no encaja en una idea literal de la misma palabra. Sin embargo, usted cuando toma una ropa que tiene una mancha, se ocupa de la mancha y la friega hasta que la quita, ¿sí o no? Esto es igual en nuestra vida personal, en nuestra vida que el Señor nos ha dado. Las cosas que no se acomodan a la sana doctrina deben ser quitadas, lavadas, arrancadas. Debe haber de parte nuestra una ocupación para que aquello salga de nosotros. Y así poder agradar a Dios en todo. Y así, hermanos míos, manifestar esta piedad que no se ve en la iglesia porque también, lamentablemente, se desconoce. Nosotros mismos, yo tengo que ser sincero delante de Dios,
Nunca, jamás lo vi así. La piedad. Uno cree que hace todas las cosas bien, pero siempre aparece Dios mostrándonos lo que falta todavía. Y lo que Dios nos muestra, esas cosas que nos faltan, son para provecho nuestro. O si hemos alcanzado cosas hermosas en esa condición, cuanto más ahora lo oímos la palabra de Dios y vamos a obedecer lo que nos habla. Cuánto dan gloria a Dios. Hermoso, ¿verdad? Entonces, obedecer, esto es la piedad. Me debo ejercitar. Y no se moleste si alguien va y lo abraza, déjelo que ejercite. Si no le gusta, a lo mejor es porque usted no quiere ejercitarlo y practicarlo, pero hay otros que sí. El abrazo, el perdón, el amarse, el ayudarse. Yo creo que son las cosas que más van a resaltar en este tiempo final, porque leer la Biblia, yo creo que leemos la mayoría. La oración, las cosas comunes de la vida cristiana se practican siempre, pero estas otras, que son las más difíciles, que son las que hay que llevar a la práctica, no siempre estamos dispuestos a practicar. No siempre estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Si alguno enseña otra cosa, dijo Pablo a Timoteo, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Ven? A la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, hay una doctrina que es conforme a la piedad. Es la doctrina, es la palabra de Dios. Es la doctrina que se conforma a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Se oye? Dice: y a la doctrina que conforme a la piedad está envanecido. Si alguno enseña otra cosa, esta persona, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. La palabra envanecido, envolverse en humo, inflar con arrogancia. Entonces, la persona que enseña una doctrina que no es conforme a la piedad, que no procede de la palabra de Cristo, es alguien que está inflado a sí mismo, lleno de arrogancia, que se la cree, que creyó, que lo sabe, que lo entiende, que lo puede explicar y hasta que lo puede exigir. ¿Estará bien? ¿Estará bien exigir lo que se debe enseñar? Por el solo hecho de que tiene conocimiento, pero la actitud muestra que no tiene piedad. Porque cree que el conocimiento que alcanzó, lo alcanzó propio, o sea, por sus propios esfuerzos. Y se cree con el derecho a veces de exigir a los demás. Sin embargo, cuando alguien se reconoce ante Dios, lo primero que dice: lo que sé, lo que soy, como dijo Pablo, por misericordia soy. Por la misericordia de Dios. Lo que sé, por la misericordia de Dios. Entonces, allá en la otra parte de Jesús, todos buscan la parte de Jesús donde Jesús agarra el látigo con autoridad, dice: estar haciendo de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y nunca ven a Jesús en el amor, en la misericordia, en la ocupación sobre la gente que necesita. Si un hermano se equivoca, parece que todos le dan vuelta a la cara como si fuera que dejó de ser nuestro hermano. Insistentemente Dios nos dijo estas cosas: el hermano que se equivoca no dejó de ser nuestro hermano, sigue siendo nuestro hermano. Lo único que pasa a ser es un hermano con necesidad. ¿La necesidad de qué? La necesidad de que la piedad en usted sea un ejercicio diario, el amor en usted sea un ejercicio diario, la ayuda sobre este hermano sea un ejercicio diario, y no la crítica, y no la religión, no la imposición, no la exigencia. Debía ser de esta forma, tendría que haber sido así. Eso, hermanos amados, es lo más común, pero abunda en la religión, no en la vida de Cristo.
no en la vida de Cristo. Abunda en lo religioso. Yo debo sentirme exigido por Dios. Usted debe sentirse exigido por Dios. El querer manifestarlo en esta piedad y el ir al ejercicio de esta piedad no me permitirá hacer nada que perjudique a un hermano. Pastor, ¿cómo alguien hace cosas que perjudican al hermano? Yo no le voy a responder eso, pero sí le voy a decir que cada uno de nosotros nos examinemos si en nuestras actitudes, si en nuestras cosas, en lo que hicimos, lo que fuere, trabajo, negocio, lo que sea, si perjudicamos o no a alguien. Si perjudicamos a alguien, necesitamos arrepentirnos y enmendar la situación, ¿o no? Necesitamos hacerlo, porque esto forma parte de la piedad, porque esta es la verdad, porque entonces nunca vamos a llegar a manifestarnos como debemos hacerlo, siempre dando vueltas y autoconformándonos, porque todavía hay tiempo y todavía hay tiempo. El tiempo se acaba. Jesús ya está a la puerta. ¿Y cómo estamos? ¿Qué dice mi conciencia? ¿Qué dice su conciencia? Ese conocimiento que usted tiene de sí mismo, ¿qué dice? ¿Será que hoy se puede enfrentar ese conocimiento que usted tiene de usted mismo y enfrentarlo y ponerlo en su lugar? ¿O le dejará que le gane y se autoconforme otra vez? Diciendo, está bien lo que hice, es justo según quién, según Dios, el hombre debe entregarlo todo. Porque Él entregó a su Hijo. Es justo que Él nos demande, ¿o no? Es justo que Él nos pida, ¿o no? ¿Quién sabe lo que es entregar un hijo? El dolor que eso es. El justo por los injustos. El que no conoció pecado por los pecadores. Y nosotros como nada pisoteamos toda esa obra bendita de Dios, que ha querido rescatarnos, transformarnos y presentarnos como una persona aprobada delante de Dios. Al que vive sea la gloria. Está envanecido, se envuelve en humo, se cree, se infla con arrogancia, dice, ese nada sabe. ¿Sabe por qué nada sabe? Porque está ocupado en sí mismo. Se escucha, todo lo que sale de él sale de sí mismo. El conocimiento que tiene lo obtuvo por sí mismo, todo sale de él, entonces nada sabe. No hay revelación de Dios, no hay búsqueda de Dios, por lo tanto, nada sabe. Así dice la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, la palabra doctrina, como ya sabemos, significa instrucción, y dice aquello que es enseñado. Entonces decimos, la enseñanza debe conducirnos a la obediencia a la palabra de Dios. Ahí está. Toda doctrina que no nos conduzca a obedecer a Dios en todas aquellas enseñanzas que Él nos ha dado, no pertenece a la sana doctrina, no proceden de las santas palabras del Señor. Hay doctrinas que llevan a errar a la gente, miles y millones de doctrinas de demonios, dijo Pablo, del diablo. ¿Por qué? Porque lleva a las personas a desobedecer a Dios. Por eso lo conducen más y más ¿a qué cosa? A la impiedad. O sea, lo contrario. Estas falsas doctrinas conducen a los cristianos
más y más a la impiedad. Esta falsa doctrina conducen a los cristianos más y más a desobedecer a Dios. ¿Cómo puede ser que alguien se reúna para enseñar a desobedecer a Dios? La única, hermanos amados, claridad que tenemos sobre esto, que la persona busca su propio beneficio. Entonces no le importa, porque ¿qué pasa? Cuando vienen las exigencias, los cristianos, hermanos míos, que no quieren acostumbrarse a la enseñanza de Dios, empiezan a sentirse incómodos. Sin embargo, van a otro lugar donde las exigencias no son las mismas. Tienes libertad y todo dice lo mismo, es el mismo Dios. Así que no importa cómo el Señor nos enseñe en esta iglesia, lo importante es que tenemos libertad para hacer esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro, y no pasa nada, y Dios nos bendice, y porque antes no teníamos tales cosas y ahora tenemos un montón de cosas, porque Dios nos bendijo, y ellos le llaman aprobación o bendición de Dios a las cosas materiales. El apóstol Pablo enseña otras cosas. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Claro, pero esa doctrina no nos gusta, pero esa es la doctrina de la Biblia. Si sufrimos, también reinaremos. Esa es la doctrina de la Biblia. El otro dice, pare de sufrir. Nosotros decimos, si sufrimos, también reinaremos. ¿Y qué elegimos? ¿Paramos de sufrir o vamos a seguir sufriendo? Sufrimos por la causa de Cristo, para que aquellos escogidos de Dios vengan al conocimiento de la verdad. Padecemos con gusto sabiendo que es un trabajo que favorece a las personas. ¿Acaso, hermanos míos, obedecer a Dios produce sufrimiento? La respuesta es clara y es sencilla. ¿Por qué no obedece a Dios? Porque el obedecer a Dios tiene sus exigencias. Y Dios le dice, no seas así, sino así. No hagas esto, sino esto otro. Y no estamos a veces dispuestos a obedecer. No estamos dispuestos a veces a aceptarlo. Sin embargo, Dios se ha propuesto en esta noche hablarnos de esta verdad, para que nosotros voluntariamente nos sometamos a esta hermosa piedad, nos sujetemos a las instrucciones y enseñanzas que nos conducirán a obedecer a Cristo. ¿Escuchó? La enseñanza debe conducirnos a una obediencia total y perfecta de la palabra de Dios. Amén. Vamos a compartir un pasaje. Capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, a Timoteo. Es increíble pensar que hay personas que enseñan de parte de Dios doctrinas que no lo conducen a obedecer a Dios. Es increíble, pero existe cantidades por eso. Capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, verso 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? Mas evita, quiere decir que existían. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Y da el ejemplo de Elimeo y Fileto, que se desviaron de la fe diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Ellos enseñaban una doctrina que decía que la resurrección de los muertos se efectuaba en el bautismo. Lo que el mismo apóstol Pablo enseña, ellos lo tomaron la enseñanza de Pablo y la torcieron. Pablo enseña en Romanos capítulo 6, verso 4, que el hombre muere y nace una nueva vida. Y ellos tomaron ese pasaje para distorsionarlo y decir que eso fue la resurrección, no la de Cristo, sino de los creyentes. Entonces decían que la resurrección se había efectuado. Entonces acá vemos como una palabra sacada de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, termina siendo vana palabrería porque la tuercen, la sacan de contexto, como el mismo apóstol Pedro dice.
Están aquellos entonces que tuercen la Escritura. No pase así con nosotros. No pasará porque Dios está teniendo cuidado de nosotros. No pasará. Yo creo que hoy vamos a presentarnos antes de que termine esta reunión o que vayamos a la cena del Señor. Vamos a presentarnos reconociéndonos delante de Dios. De seguro hemos de hallar el favor de Dios. ¿Se escucha? De seguro hemos de hallar el favor de Dios. No sé cuánto usted piensa que debe arrepentirse ante Dios. Yo no voy a necesitar muchas palabras para reconocerme delante de Dios. Solamente que Él me hable para mí es suficiente. Llega Dios que con todo sucede exactamente lo mismo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. En todos estos pasajes la palabra piedad significa lo mismo: obediencia, obedecer. ¿Se está oyendo? En todos los casos la palabra produce esto en el cristiano: una obediencia hacia Dios, una obediencia a la doctrina, una obediencia a la enseñanza, una obediencia a la conformidad de nuestra vida a la de Cristo, conforme a toda la enseñanza de Dios. Entonces Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Hay un pasaje que dice, mire, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Para que usted vea la similitud en la traducción de la palabra de Dios. 3:12. Pasaje muy conocido por nosotros. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todas los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nueva traducción viviente dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión, sumisión. Acuérdense, ¿se acuerdan de esa palabra sumisión? Estar sujeto, someterse a sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. O sea que cuando usted quiera obedecer a Dios en todo, va a sufrir persecución. Sí, a veces la persecución viene de nuestros propios compañeros, nuestros propios hermanos, porque nunca falta la frase: ¿qué te haces ahora? De repente ahora sos espiritual. No comprenden que la persona iba hacia un lugar, Dios lo habló, como el hijo pródigo, despertó, volvió en sí y se vuelve a Dios. Ahora te haces el espiritual y querés orar y querés hablar de la Biblia y querés un montón de cosas. Ahora, pero la semana pasada estabas haciendo esto, aquello y lo otro. ¿Acaso no pasó con el hijo pródigo igual? No era que un día estaba haciendo todo lo malo y al otro día reconoció lo que había hecho y se volvió al Padre y el Padre lo recibió. ¿Se escucha? ¿Y qué queja le presentó al Padre? El hermano un montón, pero el Padre ¿qué queja le presentó? Ninguna. Estaba alegre, gozoso porque su hijo había muerto y había resucitado ahora. Esa es la forma en que debemos ver nosotros. Sí, pero con esa nos faltará el pensamiento, atacar con los pensamientos. Pero con esa idea, con esa forma, cada cual va a hacer lo que quiera. De todas maneras, le aviso que cada cual hace lo que quiere. ¿O no? Unos eligen obedecer a Dios y otros eligen desobedecer a Dios. Unos eligen agradar a Dios con más deseo y otros eligen agradar a Dios, bueno, más o menos. Siempre el hombre decide. Porque Dios le dio la libertad de decidir, de escoger. Por eso le dice a Israel, a Judá y a Jerusalén: vuélvanse, dejen de hacer lo malo, ya déjenlo. No me vas a tomar en cuenta todo esto que hice, déjenlo, porque estoy hastiado de ver estas cosas, déjenlo. Así de simple será ante Dios. Mírenlo y se va a cansar de verlo en la Biblia. Así de simple.
1 Timoteo capítulo 6, verso 6, yo se lo leo, no quiero si se quiere, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra contentamiento significa satisfacción con lo que uno tiene. ¿Escuchó? Porque estamos obedeciendo a Dios, porque estamos siendo nosotros piadosos. Bueno, y a veces no hay alegría. ¿Cómo puede ser que no haya alegría? Si estoy obedeciendo a Dios, lo que pasa que a veces, como dice acá el apóstol Pablo, esa piedad no está acompañada con contentamiento. ¿A qué se refería? Como hemos leído el significado, satisfacción con lo que uno tiene. El cristiano que está obedeciendo a Dios en todo, tiene una bendición de Dios. No importa si es poco o si es mucho. No importa si es grande o si es pequeño. La pregunta es, ¿estará contento con lo que tiene? Porque el apóstol Pablo en el verso 8 dice lo que yo les dije hace un momento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque está todo bien, yo estoy bendecido por Dios, porque estoy obedeciendo a Dios, pero hay escasez. Y entonces, ¿cuándo vamos a decir por todo y en todo estoy enseñado? Porque cuando hay abundancia no nos quejamos. ¿Verdad? Cuando hay abundancia no nos quejamos, está todo bien. Alabamos a Dios. Solamente en los momentos buenos hay abundancia, gloria a Dios, aleluya. Y en la escasez también debo aprender. ¿Sí? Todo esto, hermanos míos, nos lleva a que nosotros nos conduzcamos como a Dios le agrada. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios sabía de antemano que se iban a levantar hombres, parlanchines, habladores de vanidades, que conducirían a gente, cantidad de gente, a ciertos rebaños, hacia la prosperidad y hacia las cosas materiales. Y acá Jesús da el ejemplo y Pablo también lo muestra. Nada hemos traído a esta tierra, por lo tanto nada nos vamos a llevar. Sin embargo, nuestra obra, hermanos amados, el trabajo que hayamos hecho, hermanos, de ese descansaremos, pero nuestras obras seguirán con nosotros aún después de este cuerpo. ¿Cuántos están oyendo? Aún después de este cuerpo. Así que edifique casa, haga departamento, cómprese lo que sea, llénese de cosas de esta tierra. Cuando se muera, cuando parta de esta tierra, no se va a llevar ni un céntimo de esta tierra. Sin embargo, si toda esa abundancia que Dios le dio, usted la invirtió en los hermanos, en ayuda a otros, siempre para el mismo lado, siempre para la ayuda para otro, y si ¿para qué le sirve la abundancia? ¿De qué le sirve tantas cosas? ¿De qué le sirve si no puede usarlas todas? No puede ocuparse de todas. Sin embargo, si la reparte con los que no tienen, ¡qué bendición de Dios! Porque usted no solo habrá saciado algunas necesidades o cubierto algunas necesidades, sino que también habrá hecho tesoros en el cielo donde el ladrón no puede llegar. Oiga, alégrese con las bendiciones de Dios, alégrese con la palabra de Dios. Deje de mirar a los hermanos como quien deben ser juzgados por usted y examinados por usted. Usted no es juez, nosotros no somos jueces, el Señor es nuestro juez. ¿Quiere ejercitarse en la piedad? O yo no escucho o usted no respondió. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. ¿De qué cosa? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, no cualquiera, tú, hombre de Dios. ¿Quién puede sujetarse a esto? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es cualquier persona. Esto no se le puede decir a la persona de afuera que no conoce, que no sabe, que no tiene.
el Espíritu de Dios ni pertenece a Dios. Pero más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Miren todo lo que tenemos que seguir. A ver, ¿cuántos son de Dios acá? Levante su mano, no tenga tanta fiejita. Ahí está, sí. Con ganas, pollo. Te veo, ¿verdad? Hombre de Dios, tú, nosotros, huimos de esas cosas y seguimos, ¿qué cosa? La justicia, vuelvo a repetir, la piedad, podemos seguir en lo que dice acá, la fe, gloria a su nombre, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y después dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mire qué privilegio, ¿verdad? Qué hermoso que este Dios tan hermoso como el nuestro se ocupe así de nosotros. Dice el apóstol Pedro, leo en el capítulo 3 desde el verso 9 en adelante, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Puesto que tenemos estas cosas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndole serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.